Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 17, el libro de Juan, versículo 20 hasta el 21, lo leemos con la bendición del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, diga, uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te exaltamos, te bendecimos, te alabamos en esta mañana maravillosa, Señor. Estamos verdaderamente agradecidos por el privilegio de estar en tu casa. Estamos agradecidos por el privilegio de estar con nuestras familias, con nuestra familia espiritual, con nuestros hermanos en este lugar. En el lugar, Señor, que ha sido consagrado para la gloria de tu nombre. Háblanos, ministranos, fortalécenos, Padre. Que nadie salga de este lugar de la misma manera. Que sea tu Espíritu moviéndose con completa libertad en este templo. En el nombre maravilloso de Jesús, reprendemos toda obra contraria, brujería, hechicería, maldición. Sea deshecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que en este lugar fluya ahora la presencia de Jehová. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, amados hermanos. En esta mañana quiero predicar bajo el tema uno en Dios. Uno en Dios. Amén. Aquí en el texto, el Señor Jesucristo está a punto de ser traicionado. El Señor Jesucristo está a punto de ser entregado a las autoridades. Amén. En Getsemaní. En estos momentos Él está a punto de pasar por esa interrogación, pasar por esos momentos donde el Señor va a ser maltratado, amén, donde el Señor va a ser juzgado y donde el Señor va a ir en camino a su cruz, amén. Estamos en Juan capítulo 17, amén. Y mire lo que dice el versículo 20 al 21, amén. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, en esos momentos, antes de ser entregado, el Señor Jesucristo empieza a orar. Primeramente, usted ve el principio del capítulo 17, Él ora por sí mismo. Él está a punto de enfrentar un momento crítico en su vida, amén. Y Él está a punto de ir a la cruz del Calvario y Él necesita toda la fuerza de los cielos para poder hacer esto. Entonces Él empieza esta oración por Él mismo, amén. Nunca se olvide de orar por usted mismo. Somos intercesores, pero necesitamos nosotros la fuerza del Señor para nosotros poder avanzar, para nosotros poder cumplir lo que Dios tiene para nosotros, amén. No se olvide de orar por usted mismo, amén. En el capítulo 17, desde el versículo 6 en adelante, Él empieza a orar por sus discípulos. Él empieza a orar por los que le habían seguido hasta este momento. Él empieza a orar por Pedro. Él empieza a orar por cada uno de sus apóstoles, amén. Él empieza a orar y clamar por ellos para que Dios los mantenga, los sostenga, porque ellos iban a ser la clave, ellos iban a ser la manera en la cual el evangelio ahora iba a ser predicado por toda esta tierra. Y en el tercer punto, Él empieza a orar por usted y por mí. Y es aquí el texto que leímos: mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por mis discípulos el día de hoy, no ruego solamente por los apóstoles que lo estaban en ese momento siguiendo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de cada uno de ellos. Nosotros podemos ver las escrituras, las cartas paulinas, amados hermanos, que son cartas misioneras, son cartas donde el apóstol Pablo va a visitar distintas iglesias y los exhorta para que busquen a Dios, para que sigan el camino de Dios. Son cartas de motivación para iglesias que muchas de ellas él había fundado. Muchas personas que llegaron al evangelio porque creyeron por la palabra de Pablo.
En esta mañana teníamos a nuestro hermano Shrinu, amén. Él es de la India y él testificaba una cosa maravillosa. Él decía, en el sur de la India hay muchas iglesias. Y hablamos de iglesias de 300,000 almas. Hablamos de iglesias tremendas en el sur de la India. Y en el sur de la India es precisamente donde el apóstol Tomás, amén, el incrédulo, fue a predicar la palabra del Señor. Se dice que él fue en un viaje misionero y ahí fue donde lo mataron, pero por el testimonio de él, ahora el sur de la India tiene un gran porcentaje de cristianos, de hermanos suyos y míos. Y él testificaba de la grandeza de lo que Dios ha hecho en el sur de la India, porque un hombre fue y predicó la palabra del Señor en ese lugar. Pero Jesucristo ya había orado por él. Recuerde el versículo 6 al 19, el Señor está orando por los discípulos y por sus apóstoles. Pero desde el versículo 20 al 21, Él empieza una oración por nosotros, por los que han de creer en Él. Y esto es maravilloso. Antes de ir a la muerte física en ese cuerpo corporal, el Señor empezó a levantar un clamor por usted y por mí. Y la clave de este clamor era que sean uno. Nosotros como cuerpo de Cristo somos uno. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque Él es la cabeza de la iglesia es su cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo. Somos uno, los unos con los otros, pero algo más maravilloso es que somos unos con Él, unos con Dios. Estamos unidos a Dios. Y no es solamente una posición teológica, porque si usted lee la teología, amén, dicen que nosotros somos unos teológicamente por fe. No, somos unos en todas áreas de nuestra vida. Es algo que nosotros vivimos día tras día en una forma práctica. ¿Qué significa esto? Si yo le fuera a preguntar el día de hoy a cada uno de ustedes, su vida refleja el tema de esta mañana, usted es uno con Dios, ¿cuál sería su respuesta? Si yo le fuera a preguntar, si usted fuera a analizar su vida en esta mañana, usted me podría decir, pastor, sinceramente, yo soy uno con Dios. Usted me podría decir sinceramente, yo soy uno con el cuerpo de Cristo, yo soy uno con la iglesia, yo soy uno con mis hermanos. ¿Usted me podría decir eso sinceramente o sería algo demasiado difícil? Quizás si algunos lo diríamos sería un engaño, una mentira. Entonces yo estudiaba anoche y fue un texto que me paró donde yo estaba ahí. No pude continuar. Tuve que empezar a meditar y de ese momento empecé a escribir, empecé a meditar en la palabra del Señor. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Ser uno con Dios. ¿Qué significa ser uno con Dios? Amados hermanos, primeramente significa algo práctico. Significa que nosotros pensamos como Él piensa. Significa que el anhelo, el deseo de su corazón refleja el anhelo y el deseo del corazón de Dios para su vida. Significa que sus palabras reflejan las palabras de Jesús. No las palabras del mundo, no las palabras de lo que dicen nuestras amistades, no las palabras de lo que dicen ninguna persona a nuestro alrededor, nuestros compañeros. No, las palabras de Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar nuestra vida, tenemos que preguntarnos, verdaderamente estamos viviendo una vida que refleja el tema en esta mañana, uno con Dios. Nuestros pensamientos reflejan sus pensamientos. Nuestro corazón refleja el corazón de Dios. Nuestros deseos reflejan los deseos de Dios. Significa que caminamos en su voluntad. Caminamos en un camino nosotros y Dios. La palabra siempre da el ejemplo del matrimonio, donde el esposo y la esposa tienen que caminar en una sola dirección, o si no, no va a funcionar. Y la palabra después lo compara al cuerpo de Cristo, la iglesia, que nosotros somos la novia, que nosotros somos la esposa ¿de quién? De Cristo.
Y nosotros tenemos que caminar de acuerdo a Él de la misma manera. O si no, esto no va a funcionar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ser uno con Cristo, amados hermanos. Y mientras yo más crezco, y no quiero que me malentienda cuando digo esto, pero no se trata tanto de esas oraciones largas, sin el corazón, esas oraciones de robot que hacemos. Esto se trata de una comunión con Él. ¿Sabe qué? Ni se trata de nosotros, se trata de Él. Ahora, no escuche lo que no estoy diciendo, ¿me? Tenemos que orar. Y muchas veces al principio es un poco monótono y robótico mientras entramos en la oración. Pero tiene que llegar un momento donde nosotros somos uno con Él. Hace unos tiempo atrás yo estaba en ayuno, en oración, clamando en oración, amén. Pero después de ese ayuno lo entregué, gloria a Dios. Dios se manifiesta, Dios se glorifica. Pero después por unos momentos empiezo a orar, estoy en el living, estoy sentado en el sillón y empiezo a meditar, empiezo a hablar con el Señor. Y ya no estaba ayunando, ya no estaba gritando, ya no estaba haciendo eso. Estaba simplemente hablando con el Señor. Y de repente siento que somos uno. De repente siento que mi corazón se está uniendo al corazón de Dios y que en ese momento empieza a descender la presencia del Señor en ese momento y yo puedo gozarme de esa presencia maravillosa, uno con Dios. Amén. Quiero que vayamos por unos momentos al libro de Romanos, capítulo 12. Me puede decir, pastor, visitamos este texto con frecuencia. Es mi texto favorito. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora escuche bien esta segunda parte. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. Un cambio en la manera que nosotros percibimos el mundo. Un cambio en la manera que nosotros pensamos. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y solamente cuando cambiamos nuestra manera de pensar es que nosotros podemos comprobar cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios. Por eso que el mundo no nos comprende. Por eso que el mundo jamás va a poder comprender por qué el cristiano se guarda para Dios. Por qué el cristiano vive una vida para agradarle a Él. Pues porque ellos jamás han conocido a Dios. Pero cuando nosotros no conocemos a Él y Él cambia nuestra manera de pensar, todo empieza aquí en la mente. Nuestra manera de pensar, de mirar, de observar el mundo, podemos comprobar la buena voluntad de Dios. Podemos comprender su voluntad. Para ser uno con Dios necesitamos, primer punto, comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No estoy hablando del llamado. Todos tienen un llamado en este lugar. Estoy hablando de cómo Él quiere que vivamos cada día. De cómo Él quiere que entreguemos nuestras vidas en sus manos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Como Él quiere que cambiemos nuestra mentalidad mediocre y santificarla por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, segundo punto, este concepto de ser uno con Dios no es solamente teológico, no es solamente espiritual. He escuchado a personas decirnos que la santidad es por dentro. Amén, gloria a Dios lo es, pero se refleja por fuera. La palabra del Señor dice: por sus frutos. No por lo que está escondido en tu corazón, por tus frutos, por lo que tú haces, por lo que se puede observar. Ahí los conoceréis. Aquí la palabra del Señor nos decía en esta mañana, para que sean uno, para que el mundo pueda comprobar, el mundo pueda conocer que somos hijos de Él. Amén.
Entonces, al corazón del concepto de ser uno con Dios es una vida práctica. Cuando nosotros estudiamos las cartas paulinas, amén, hay teología, amén, pero si usted se pone a leer estas cartas, son una dirección práctica de cómo debe ser la vida cristiana. Amén. Son direcciones prácticas de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Y vamos a entrar a alguna de esas cartas. Primera de Corintios capítulo 12. Quiero que vaya a Primera de Corintios capítulo 12. Y mientras usted va buscando Primera de Corintios, le voy a leer en Colosenses lo que dice la palabra del Señor. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es... Él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Amén. Y el cuerpo es la iglesia. Primera de Colosenses 1:18, es solamente uno, amén. Pero Primera de Corintios capítulo 12, mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 12:12, dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el cuerpo? ¿Quiénes son los miembros? Cada uno de nosotros individualmente. Mira el versículo 27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, aquí viene el concepto de ser uno con Dios. Dios, Jesucristo, es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, somos parte de Él. Amén. Si nosotros vamos al antiguo, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él tomó un cuerpo físico, un cuerpo corporal, un cuerpo como el suyo, como el mío, y Él vino a esta tierra. Él vivió esos 33 años y medio y Él murió en la cruz del Calvario. Amén. Murió una vida sin pecado, una vida perfecta, agradable delante de Dios. Y en esa vida Él demostró su amor, Él demostró su misericordia, Él demostró su gracia al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Pero Él vino en un cuerpo corporal, Él vino en un cuerpo visible. Amén. Pero ahora, amados hermanos, después de su ascenso al cielo, amén, ¿quién ahora es parte de su cuerpo? Él ahora opera a través del cuerpo que es la iglesia. Él operó físicamente en algún momento, amén, en esta tierra, pero la operación del Señor Jesucristo ahora es a través de cada uno de los miembros del cuerpo. Hace unas semanas estábamos predicando la palabra del Señor en Tianho, en el centro de la ciudad. ¿Quiénes estaban predicando? Nosotros, los miembros del cuerpo. Dios nos utiliza a nosotros para hacer su obra aquí en esta tierra. Dios me tomó a mí para darle un tratado a una persona, a nuestra hermana Marcela, a los hermanos que estaban presentes, para hablarle a distintas personas sobre Jesucristo. Toda la obra del Señor aquí en esta tierra es hecha a través de la iglesia. Por ende, la iglesia es una reflexión de Jesucristo aquí en esta tierra. Entonces, cuando una persona mira a un cristiano, a una cristiana, tiene que ver el reflejo de ¿quién? De Cristo. Entonces regresamos a la pregunta con la cual empezamos. ¿Podemos nosotros decir que cuando nos miran a nosotros, cuando nos ven a nosotros, cuando alguien testifica de nosotros, los que nos conocen íntimamente pueden decir que somos uno con Dios? Pueden decir que somos uno con Cristo, que vivimos vidas conforme a la perfecta voluntad de Dios, que pensamos como Él, que respondimos como Él, que hablamos como Él. Pueden nuestros compañeros a nuestro alrededor, nuestras amistades, nuestros familiares, decir que Él es un reflejo de Jesucristo aquí en esta tierra. O si alguien fuera a decir eso de nosotros, estaría muy equivocado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? De eso se trata.
este tema, uno con Dios. Hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos, pero vamos en camino a la perfección. Eso significa mejorar cada día. No ser mejor que su hermano que está a su lado, pero ser mejor persona de la que usted fue el día de ayer. Que cada día usted puede ir mejorando, esforzándose cada día para ser más y más como nuestro Señor. No regresar, no retroceder, ciertamente, jamás. Pero sí ir avanzando hasta el día que seamos la perfecta reflexión de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Primera de Corintios capítulo 6. Habíamos leído en el versículo 12, en el capítulo 12, ahora vamos a ir al 6. Y vamos a entrar un poco más profundo al hecho de que esta santidad no es solamente interna, es reflejada en lo que hacemos. Amén. El concepto de uno con Dios es un concepto práctico que vivimos día tras día. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 al 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quizás usted tiene un título ahí. Dice, glorificar a Cristo en cuerpo y espíritu. Mire lo que dice. Todas las cosas me son, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí está usando un ejemplo explícito, amén, de la utilización de nuestros cuerpos de una manera pecaminosa. Pero quiero que se enfoque en esta segunda parte donde dice, sino el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos un reflejo de Dios aquí en esta tierra. Amén. Ahora dígame usted, si un reflejo de Dios aquí en esta tierra puede estar en un club bebiendo. Un reflejo de Dios aquí en esta tierra puede estar en un bar bebiendo. Un reflejo de Dios aquí en esta tierra puede estar peleando. Yo conocí era mi vecino, y quizás se acuerda mi familia de él, pero él se ponía en las estaciones a predicar. Creo que eran los sábados y los domingos. Usted iba a la estación y lo veía predicar la palabra del Señor. Y él predicaba sin temor alguno. Ahí habían distintas religiones, musulmanes, habían cristianos, habían católicos. Él era cristiano, él no le importaba quién lo miraba, él predicaba. Y él entregaba tratados y le decían, arrepiéntanse y conviértense al Señor. Amén. Gloria a Dios. Este hombre pesaba unos 140 kilos de músculo. Era un hombre sólido, nadie se le podía acercar a él aunque quisieran. Amén. Era un hombre grande, era de las islas, era samoano. Pero este hombre, yo los sábados o los viernes cuando miraba por el balcón de mi departamento, miraba abajo, veía las cervezas alrededor y en momentos lo veía a él emborrachado. Una noche veníamos de regreso, no me acuerdo de dónde, pero él estaba en un lugar, en un restaurante. Y en este restaurante él estaba peleando con otros hombres. Y él me conocía, él me hablaba y nos hablábamos, pues uno siempre quiere un amigo de 140 kilos sólido, amén. Pero en este momento yo lo veo y yo veo que él está peleando o está a punto de pelear. Habían unas 4 o 5 personas, me acuerdo que unas 3, eran varias. Y yo me acuerdo que este hombre sólido está a punto de ir a pelear con ellos. Y yo sé que si él me ve, quizás me llama a ayudarle. Entonces yo digo, yo no por acá. Me doy la vuelta por el otro lado. Pero este hombre cristiano a punto de agarrarse a puños con otros. Es un viernes en la noche. El sábado va a ir a predicar la palabra, el domingo también. Dígame, ¿qué credibilidad tiene ese hombre? ¿Qué credibilidad tiene ese hombre? Él me hablaba de Dios, yo soy cristiano. Pues
por sus frutos. Entonces, amados hermanos, la santidad no es solamente interna. La santidad no es solamente nuestra comunión con Dios, gloria a Dios por comunión con Dios. Pero ¿qué estás haciendo con la comunión? ¿Te está cambiando, te está transformando, te está moldeando a la imagen de Jesucristo? Porque ese es el punto de esta vida. No es el gran ministerio, las miles de personas que van a llegar a esta iglesia, amén. Pero ese no es el punto. Es el punto que Israel sea más y más como Jesucristo cada día. Porque de nada me sirve tener una iglesia masiva y ser un mal testimonio y ser una piedra de tropiezo para que otros lleguen a Cristo. Vaya al libro de Romanos capítulo 2. Libro de Romanos capítulo 2 por un momento. (23 y 24). Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, él le estaba hablando a los fariseos, pero el día de hoy tenemos fariseos modernos que se jactan de ser cristianos, que se jactan de conocer las escrituras, pero con sus acciones el nombre del Señor es blasfemado. Porque usted le dice: yo soy cristiano, a una amistad, a un compañero, a un familiar, pero ellos ven su testimonio y dicen: yo no quiero nada que ver con ese Cristo. Entonces alaban a Dios. Nosotros hemos predicado la palabra del Señor en la ciudad y yo me he encontrado con víctimas de abuso en las iglesias. En las iglesias. Esa gente no quiere nada que ver con la iglesia. Porque un hombre, una mujer, diciendo ser cristiano, tomó ventaja de ellos. Ahora es un caso extremo. Y esa gente tiene que ser condenada aquí en esta tierra y en la eternidad, si es que no se arrepiente. Pero esa alma que ahora ya no quiere nada que ver con Dios, porque un cristiano, amados hermanos, nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Y esa luz no puede tener oscuridad alguna en ella. Y nos van a llamar extremistas, no se preocupe. Nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar legalistas, nos van a llamar lo que quieran, no se preocupe. Jesucristo le va a decir: usted fue fiel. No se preocupe lo que diga la gente, no se preocupa cómo lo perciban los otros, preocúpase lo que Dios piensa de ti. Amén. Amén. Entonces quiero que regresemos ahora. Estábamos en 1 Corintios capítulo 6, amén. Ese era el cuarto punto, amén. Nosotros tenemos que ser facilitadores para que otros puedan experimentar a Cristo, amén. Ese era el tercer punto. Nosotros tenemos que ser facilitadores para que otros puedan experimentar a Cristo, no piedras de tropiezo. Amén. Pero regresamos al punto anterior, 1 Corintios capítulo 6. Habíamos leído versículo 12 en adelante. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para el pecado, el cuerpo no es para deshonrar a Dios, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará. Versículo 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? Cada uno de nosotros somos miembros dentro de este cuerpo que es la iglesia de Jesucristo, que es la manera en la cual Él se manifiesta a este mundo. Amén. Mire lo que dice la segunda parte: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún
modo. Una vez más, es un ejemplo extremo. Está hablando de la inmoralidad sexual, pero está hablando de lo que hace. Toma un miembro de Cristo y lo une a un miembro de Satanás. ¿Cuántos alaban a Dios? Y así no puede vivir un hijo de Dios, un reflejo de Dios en este mundo, uno que es uno con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dicen los dos serán un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Uno con Dios. ¿Cuántos están unidos al Señor? ¿Cuántos están unidos al Señor? Somos uno con Él. Versículo 19, mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tenemos en este concepto de uno con Dios, que estamos unidos a Dios. En nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Buscamos a Dios para conocer su voluntad, para conocer su carácter, para conocer su naturaleza, para conocer sus deseos, para que nosotros podamos alinear nuestro carácter, nuestra naturaleza, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros corazones a los del Señor. Eso es ser uno con el Señor. Le hago esa pregunta una vez más en esta mañana. ¿Usted puede decir que es uno con el Señor? Cuando usted analiza su vida, usted puede decirme que es uno con Dios. Que la manera en la cual usted se comporta día tras día, sus relaciones con su esposo, esposa, sus hijos, sus padres, sus compañeros de trabajo, amén, reflejan el carácter de Jesús. Que el mundo puede decir, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Puede el mundo testificar de usted diciendo, ¿sabe qué? En esta oficina Él es la luz, Él es distinto. Esa mujer refleja algo distinto de Dios. En el trabajo donde estoy yo al momento, una de las cosas que yo hice a propósito fue comunicarles que yo era un pastor. Amén. Los dueños lo saben, los gerentes lo saben, algunos de mis compañeros también lo saben. ¿Y sabe lo que ha causado eso? Que cuando me ven, hay cierto nivel de respeto. Cuando ponen música que no debe estar ahí, ellos la apagan. Ellos no hablan como hablan con el resto del mundo. Amén. Pero ¿sabe qué más, amados hermanos? Tengo el respeto de ellos, pero lo tengo que mantener. Yo tengo que ser un reflejo de Dios. Yo no puedo arriesgarme y hacer cosas que van contra la naturaleza de Dios, porque en el momento que ellos vean, ese es un falso cristiano, ese está dando mal testimonio. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si voy a terminar como él? Es una gran responsabilidad, pero es una gran bendición poder ser luz en medio de la oscuridad, amados. Es algo maravilloso. Hace un tiempo yo estaba un poco desanimado y me llamó un hermano de otro país, amén, y me dijo, pastor, gloria a Dios, yo le he visto como predica en las calles, y ¿sabe qué? Yo tengo un hermano aquí en otro país que lo está viendo a través de los medios sociales, y Dios está tratando con su vida. Y nosotros algunas veces, amados hermanos, salimos a predicar solos, pero gloria sea a Dios, que aunque estemos solos, esa palabra está corriendo por esas redes sociales, tocando vidas de las cuales usted nunca se pudiera haber imaginado. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero estamos siendo luz en medio de esta oscuridad, amados hermanos. Recuerde que todo esto tiene que ser un hecho de su propia voluntad. Dios no lo va a obligar. Dios jamás obliga a nadie. Dios lo va a motivar, Dios le va a dar. ¿Se acuerda? Hace unas semanas atrás di 3 puntos bien claves. Dios nos da su espíritu,
Dios nos da su palabra y Dios nos da su iglesia, que somos nosotros, su espíritu por el cual tenemos el poder, donde podemos tener las fuerzas para poder avanzar en Él, para poder vivir una vida recta. La palabra que es poder de Dios, la palabra que fue utilizada para crear los cielos y la tierra, para reprender los ataques del enemigo cuando Jesucristo fue tentado. Y esa palabra que nos da promesas inquebrantables de Dios, que cuando estamos en momentos de dificultad, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar, que Él no va a permitir que nos ahoguemos. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque el Señor está con nosotros. Esa es la palabra del Señor. Y su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que se une cada domingo, los jueves, los miércoles, cuando sea, nos unimos en todo momento. Durante la semana algunas veces nos tomamos un café, hablamos el uno con el otro, amén. Los hermanos en comunión, porque ellos tienen que ser su fortaleza. Acudimos a la iglesia como parte del cuerpo del Señor para recibir fuerzas. Yo cuántas veces he tomado ese teléfono y digo: pastor, ayúdeme. Pastor, tengo una situación. Porque somos uno en Cristo y estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y este va a ser parte del lema del año. ¿Cuál eran? Su espíritu, su palabra, su iglesia. La clave para tener victoria en esta vida, para ser uno con Él, aunque el cuerpo no quiera, aunque nosotros no queramos, aunque en momentos la carne diga lo contrario, tenemos que nosotros aprender a someter la carne y no ser sometidos por ella. No nos dejamos controlar por nuestros sentimientos, no nos dejamos controlar por los que nos rodean. Nosotros somos hombres y mujeres maduros, podemos controlarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero todo esto es un hecho de la voluntad. Y ese es el último punto en esta mañana. Usted toma una decisión, y como todo en la vida, es una decisión que tomamos de ser uno con Él. Y en esta mañana yo lo voy a motivar a ponerse de pies y levantar un clamor en esta mañana, ahora mismo, y decirle: Señor, yo quiero ser uno contigo. Si usted no puede responder esa pregunta en esta mañana con confianza, que cuando alguien le dice verdaderamente usted es uno con el Señor, usted no. En esta mañana pídale a Dios que arregle su caminar. En esta mañana pídale a Dios que le dé las fuerzas para poder resistir los sentimientos de la carne, que son normales, porque vivimos en ella. Pero tal como Cristo resistió y pudo vencer, nosotros también lo podemos hacer. Tal como el Señor pudo caminar una vida perfecta, 33 años y medio sin pecado, y nosotros constantemente fallándole al Señor. Pero es posible, amados hermanos. Es posible. Póngase de pies en esta mañana. Caminar en el Espíritu, ceder al Espíritu de Dios, es la clave para mantener esta unidad con el Señor. Pero eso significa someternos a Él, ceder a su guianza y permitir que Él produzca ese fruto en nuestras vidas. Parar de pelear contra el Señor. Hay momentos donde usted se va a encontrar en medio de una calle con dos caminos, puede doblar a la izquierda y a la derecha. A la izquierda está su orgullo. A la izquierda está quien usted es. Una mujer, un hombre orgulloso, un macho. Pero a la derecha está lo que Dios te está diciendo. ¿Sabe qué? Hace un tiempo atrás yo tuve un argumento, o mejor dicho, una persona vino a argumentar conmigo y me hizo sentirme así de pequeño. Y yo estaba a punto de responderle y verdaderamente cortarle la cabeza. Y el Señor me dice: calle. El Señor me dice: no abra sus labios. ¿Sabe lo que hizo el Señor cuando fue humillado? Cuando iba camino al matadero, dice: como cordero, cerró sus labios. Tenía todos los argumentos del mundo para poder haber ganado esa batalla,
pero cerró sus labios. Y yo en ese momento cerré mis labios porque yo sabía que era Dios, y me costó, porque yo tenía todos los argumentos para poder cortar la cabeza, cortar el argumento y ganar. Pero hay victorias que no valen la pena. Hay argumentos que no valen la pena ganar. Hay momentos con mi familia, con mi esposa, usted puede ganar un argumento, pero ¿qué? Destruye una relación. Con nuestros hermanos. Hay cosas, amados hermanos, donde lo que usted quiera hacer y lo que Dios le pida hacer son dos cosas opuestas. Y hay momentos donde usted se va a sentir humillado, donde usted se va a sentir pequeño, pero le va a agradar a Dios. Y tenemos que aprender a ser más como Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te alabo, yo te exalto, yo te bendigo en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu grandeza, por esa palabra que tú nos has enviado en esta mañana, Señor. Una palabra que nos recuerda que el llamado del cristiano es ser más como tú. Que el llamado del cristiano es ser uno con Dios. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, individualmente somos miembros de este cuerpo maravilloso que es Cristo Jesús. Y en esta mañana, Padre, yo te pido que tú nos des esa fuerza que necesitamos para poder ser un reflejo de Dios aquí en esta tierra. Dígale al Señor por unos momentos, yo voy a orar, pero quiero que usted ore también. Y dígale, Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero ver las cosas como tú las ves. Yo quiero tener ese corazón sincero, ese corazón manso y humilde como lo tuvo mi Jesús. No se preocupe si ha cometido errores en el pasado. Aquí hay un nuevo comienzo para usted, pero tiene que decirle a Dios: Padre, cámbiame. Yo quiero ser uno contigo. Yo quiero ser una reflexión de Dios en esta tierra. Yo quiero vivir como Él vivió, ver las cosas como Él las ve, actuar como Él actúa desde el momento que nosotros hemos nacido de nuevo. Y yo creo que los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Eso significa dos cosas: no te dejará, no te abandonará. Eso significa una cosa más: tienes el poder para poder resistir tu carne. Tienes el poder para poder resistir tu propia naturaleza, porque la naturaleza de Dios está en ti también. El Espíritu de Dios. Y Él te entregó ese espíritu para que seas uno con Él, amados hermanos. Esto no se trata de shows, no se trata de fuegos artificiales, esto no se trata de grandes convenciones, esto no se trata de millares y miles de personas, esto no se trata del dinero, esto no se trata de esas cosas, esto se trata de tú ser más como Dios. De ser uno con Él. ¿De qué sirve al mundo tener todas las riquezas y su alma se pierde? Pero llegará el momento donde Él te dirá: bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso, amados hermanos, lo de esta tierra no tiene valor y no debe tener valor. Dígale: Padre, yo no quiero ver lo terrenal. Yo quiero ver lo celestial, construir esos tesoros en el cielo, Padre. Vivir esa vida que te agrada a ti, esa vida que te glorifica. Yo quiero, Padre, no llenar mis labios de palabras vanas, sino que yo sea un reflejo de Dios. Una vez más, lo van a llamar un extremista, a Cristo lo llamaron lo mismo. Un fanático, a Cristo le dijeron lo mismo. Lo van a llamar un legalista, a Cristo también le dijeron lo mismo, y a Pablo también. Pero no es esto. Esta es una vida guiada por el Espíritu de Dios. Levante su mano al cielo, vamos a levantar ese clamor. Dígale: Padre, yo quiero ser más como tú.
Dígale: Padre, yo quiero ser más como tú. Padre, yo quiero ser más como tú. Padre, yo quiero ser un reflejo de ti aquí en esta tierra. Yo soy parte de este cuerpo. Usted es parte del cuerpo de Cristo, amado hermano. No permita que el enemigo te robe la bendición. No permita que Satanás trate de apartarte de esta verdad. No lo permitas. Dile: Padre, yo quiero ser más como tú. Yo quiero vivir esta vida siendo un reflejo de Jesucristo. Yo quiero que mi carácter sea un reflejo del carácter de Jesús. Yo quiero que mis deseos sean un reflejo de los deseos de Cristo. Los objetivos para mi vida, la visión para mi vida, el propósito para mi vida, sea el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero ser uno con Jesús. Yo quiero ser más como tu Padre. Dígale al Señor por un momento. Aleluya, maravilloso Señor. Espíritu de Dios, yo te pido en esta mañana, Padre, que tú escudriñes el corazón, el alma, el espíritu de cada hombre y mujer que está en este lugar, Padre mío. Que tú seas obrando en sus vidas, Padre mío. Que tú seas revelando en sus corazones, en su alma, en su espíritu, Padre mío, las áreas, Señor mío, que tienen que cambiar. Las áreas, Señor, que te han desagradado en esta mañana. Las áreas, Señor, de sus vidas, Padre, en las cuales, Señor mío, tiene que haber un cambio en esta mañana. Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, Padre, yo te pido ahora mismo, recuérdales, Señor, redargüe los corazones, exhorta el alma y el espíritu, Señor, como de cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre de Cristo te pido que tu poder, tu gracia y tu misericordia los ayude a llegar a ese lugar, Padre, a donde tú los has llamado. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Levante su mano al cielo y adore al Señor por un momento solamente.